Si me muero, que sepan que he vivido luchando por la vida y por la paz. Apenas he podido con la pluma. Apláudame el cantar. Lo escribió Blas de Otero, yo desde luego haría mío estos versos e imagino que nuestro invitado de esta noche también, José Tubilla. Sin duda que lo harían míos. Pido la paz y la palabra. Ha sido el gran eslogan, digamos ahora, en estos lenguajes modernos, pero ha sido, digamos, las palabras claves que teníamos en la mente y en el corazón los estudiantes de hace un tiempo y las personas adultas de ahora. Bueno, viene a cuento el verso porque José Tubilla Rayo, urcitano, o sea, de Guadix, de 1958, residente en Almería desde los 70 y más concretamente en Alhama de Almería desde el 83, es poeta y es profesor y se ha especializado en su tarea pedagógica en la educación por la paz y por los derechos humanos. Ha coordinado el Plan Andaluz de Educación para la Cultura y la No Violencia. Es Premio Andalucía de Educación, se lo ha entregado al presidente Chávez hace unos días. Y bueno, forma parte de programas de la UNESCO, programas docentes de la UNESCO y de diferentes organizaciones de carácter internacional. Como poeta es autor de Ritual de la Palabra, de Vibración de la Ceniza, de Memoria Inmóvil, y al mismo tiempo ha participado en diferentes antologías de narrativa y de poesía. En la parte pedagógica ha publicado ya 12 obras y forma parte de obras colectivas más o menos de otras tantas. Entonces, hombre, por un lado profundamente comprometido con la poesía y por otro lado profundamente comprometido con la paz. ¿Cómo ha sido este programa que han llevado ustedes adelante y bueno, en qué punto está? Bueno, es un plan, el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz, que se puso en marcha en el 2001, se puso en marcha por la Consejería de Educación. No es un plan, aunque se inspira y se inserta dentro del marco del programa y plan de acción del Decenio de Educación para la Paz y la Cultura de Paz de Naciones Unidas 2001-2010. Como sabes, las Naciones Unidas ya no marcan decenios ni para la educación en derechos humanos ni para la educación para la cultura de paz. Es un proyecto a largo plazo y en este sentido también la Consejería de Educación este plan lo inició dentro de ese marco. El presidente de la Junta de Andalucía lo presentó como tenía que ser previsto en la agenda que existía entonces, pero lo presentó 2 días o 3 después del 11 de septiembre. Esto no impidió a la consejería seguir adelante con un plan que tenía, que empezó a diseñarlo un año antes, un curso escolar antes, y en este momento estamos en una situación, creo que importante de valoración, puesto que ya existe un desarrollo normativo, existe unos niveles de coordinación óptimos y un conjunto de medidas que se están desarrollando del conjunto de 26 medidas y de 6 objetivos. ¿Se nota en la escuela que permea, digamos, esta lluvia fina? Porque realmente son programas de lluvia fina, programas muy a largo plazo, decía usted antes. Creo que la ventaja o el acierto de la consejería es dar una propuesta a los centros educativos que ya venían realizando una experiencia de hacía más de 20 años en este terreno de la educación para la paz y los derechos humanos. ¿Qué otra cosa o qué otra finalidad no pueda tener la educación que no sea educar para el ejercicio de una ciudadanía responsable o el ejercicio pleno de los derechos humanos como el marco, el paraguas que nos permite la convivencia en esos valores mínimos concertados? Por tanto, lo tenía fácil en el sentido de que lo difícil estaba en dar una propuesta que fuese lo suficientemente útil a los centros educativos con una experiencia práctica importante, pues para convencerles de que la consejería lo único que pretende es resolver un conjunto de problemas que tiene el sistema educativo actual, entre ellos la mejora de la convivencia escolar. Y bueno, yo creo que ahí el acierto fue en la propia propuesta que hizo la consejería y que está haciendo cada año,
que se inspira no en un marco teórico, aunque sí es cierto que existe un marco teórico de referencia a nivel internacional y a nivel europeo, pero sobre todo de la experiencia del profesorado y en los centros educativos. La idea de este plan surge, bueno, como un paso más, ¿no?, de la renovación educativa de este país, o surge porque se detecta que puede haber, que pueden germinar en nuestra sociedad problemas de intolerancia, problemas de rechazo, de xenofobia, etc. Sin duda que ya existían indicadores que alarmaban. Para unos no es una alarma en la que nos tenemos que echar manos a la cabeza pensando que no hay posibilidad de remedio, de solucionar las cosas. Sí existía desde el 98 una alarma que ya lanzó un informe del Defensor del Pueblo Español en el tema de la convivencia, el nivel de convivencia en los centros educativos, lo que más se llama actualmente bullying. Pero la consejería ya en 1995-96 ya tenía un programa, que era el programa de mejora de la convivencia escolar. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué se da esta agresividad en la escuela? Yo creo que la escuela sufre de la violencia general de nuestras sociedades. No es un problema este de España ni de Andalucía, sino que es un problema que lo tiene Francia, lo tiene Canadá, lo tiene Argentina, lo tiene Perú, lo tienen los países más desarrollados y también lo tienen los países menos desarrollados. Es un fenómeno mundial y es muy difícil de analizar de manera sintética cuáles son las raíces, pero lo cierto es que sí existen dos formas de abordarlo. Una desde una perspectiva restringida, considerar que los centros educativos es un lugar donde existe violencia. Yo creo que tendremos que hacer un buen diagnóstico, como se está haciendo, para hacer una buena intervención. Es decir, en este sentido, no es tan malo es ignorar la evidencia como magnificar los datos. En este sentido, se está haciendo un buen diagnóstico para una buena intervención. El enfoque restringido sería considerar que existe violencia escolar y, por tanto, focalizamos y visualizamos la violencia, o considerar que la violencia forma parte de un contexto más general, como así lo entiende el enfoque sistémico ecológico, tanto el informe sobre violencia, que son muy recientes, del año 2003, tanto de la Organización Mundial de la Salud como del Banco Interamericano de Desarrollo, que hace un análisis general de la violencia, violencia de género, violencia juvenil, violencia contra los ancianos, las guerras. Es decir, que la Consejería, desde una perspectiva más ampliada, aunque puede ser más arriesgada, considera que tiene que mejorar los factores de protección para inhibir los factores de riesgo, por tanto evitando y previniendo que casos de conflicto, entendido el conflicto no como dice la Real Academia de la Lengua, que es lo más enconado de una pelea, sino el conflicto como el conjunto de relaciones entre las personas que tienen distintos puntos de vista e intereses y que tienen que llegar a acuerdos. Bueno, pues cuando el conflicto no se resuelve de manera dialogada, no se resuelve por las buenas, entonces se usa la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón, y podríamos hablar de violencia en distintos contextos y distintos ámbitos. Lo que hace la Consejería es abordar la prevención y la promoción de un conjunto de valores que son los que favorecen los factores de protección, inhiben los factores de riesgo y establece un conjunto de medidas, entre ellos que los centros educativos pueden hacer un diagnóstico de sus realidades y puedan desarrollar proyectos integrales. Y en este sentido, Miguel, de 210 que teníamos en el curso 2001-2002, pasamos a 2003-2004, 354, y hoy en día en Andalucía tenemos 801 centros educativos que desarrollan proyectos integrales a partir del diagnóstico de su contexto y que desarrollan proyectos integrales en todo lo que se trata el ámbito educativo, es decir, tratando de la cultura de paz y no violencia que sea la seña de identidad, no solo del centro educativo, sino también de una idea pedagógica que es que los centros son comunidades abiertas de aprendizaje, que reflexionan, que son escuelas inteligentes y por tanto se hacen cómplices o comparten esa misma necesidad de mejorar la sociedad en distintos contextos con
otros agentes sociales y agentes educativos como son los padres, los ayuntamientos, la ONG, etcétera. Yo creo que es una idea importante. ¿Qué papel juega y por lo que sabe haya jugado en otros países los fenómenos rápidos de inmigración? ¿Favorecen la tensión en la escuela? De eso que se ha detectado. En Andalucía ya llevábamos una larga experiencia en educación intercultural. También hay que entender los dos tipos de modelos de escuela, la experiencia que tenemos en países como el Canadá, de sociedades multiculturales, bueno, pues, o en Estados Unidos hay escuelas separadas para distintas culturas, las culturas y los ciudadanos de distintas culturas se encuentran en espacios comunes algunas veces, pero la idea de interculturalidad significa que tenemos que reflexionar sobre la necesidad de globalizar los derechos humanos, y en este sentido tenemos que hablar también no de una ciudadanía de primero de sí, pero independientemente de eso, entre los alumnos, el hecho, o sea, hay tensión, hay más tensión. Yo sé que en Francia yo creo que estamos en un momento donde no existe más tensión, existen más problemas que hay que resolver, puesto que la llegada de un alumnado que tiene plenos derechos, porque España y la comunidad educativa, el sistema educativo, respeta al máximo la Convención de Derechos de la Infancia, y por tanto uno de los derechos de la infancia, el derecho a la educación, con independencia del origen, procedencia, etcétera, sí genera problemas, y los problemas es que es necesario que los centros educativos tengan instrumentos para dotar de una adquisición de habilidades y de conocimientos de una lengua, la lengua castellana en este caso, para que el alumno pueda adquirir también otro conjunto de conocimientos y sobre todo para facilitar la integración plena y las relaciones de convivencia entre el alumnado. Esos problemas existen y la Consejería está dando respuesta. Almería es pionera en las aulas temporales de adaptación lingüística, y hay red de escuelas espacios de paz, también forman parte de proyectos de educación compensatoria y de educación intercultural. Lejos de esos problemas, que yo creo que son menores en los centros educativos y mayores, entre comillas, en la sociedad, creo que los centros educativos siempre van de avanzadilla. Creo que en este sentido también tendría que la sociedad... ¿Hay una convivencia de alguna manera mejor que en la calle? Sí, porque los centros educativos... Una buena noticia. Los centros educativos están reglados. Los centros educativos tienen unas normas, tienen unos espacios comunes. Digamos, donde la convivencia está más regulada, porque es más necesaria. ¿Piden derechos especiales el alumnado, algún tipo de derecho especial el alumnado inmigrante? El alumnado no pide derechos especiales, puesto que tiene de entrada los mismos derechos que los alumnos y alumnas de nuestro sistema. Se lo digo porque me sucedió una cosa hace poco en un instituto. Fuimos un día de la Constitución, el director de la voz de Almería y yo, nos llamaron y digamos que partieron el instituto en dos, porque el bloque era grande. Y bueno, pues cada uno dio una conferencia. Y nos contó el director, a lo mejor era de Luego del Poniente, no recuerdo exactamente. Nos contaron que los estudiantes magrebíes, había muchísimos, habían dicho que eran prácticamente tantos como los españoles, que por lo tanto la música que se ponía en el recreo, la mitad estaba muy bien que fuese música occidental, pero que ellos la otra mitad querían música raï. Habían ido a hablar con el director y estaban negociando este tipo de música. O sea, ¿este tipo de fenómenos se dan? ¿O es una excepción esto de la mojonera? Pues yo creo que, bueno, pues sin duda que pueden darse. Es curioso, a mí me pareció curiosísimo, ¿no? Sí, sin duda que pueden darse. Yo que provengo de la experiencia de las escuelas asociadas a la UNESCO, que se crearon en 1953, y además que se crearon pues para posibilitar que los centros educativos y el profesorado, los maestros, las maestras y los alumnos conociesen la Declaración Universal de Derechos Humanos y no se quedase este instrumento que no es vinculante, pero que es una magnífica expresión de un mundo mejor en los despachos de las administraciones. Desde 1953, la red de escuelas asociadas a la UNESCO abogan por lo que se llama la comprensión internacional.
es un poco la idea de una ciudadanía mundial. Estamos terriblemente, yo diría, no diría terriblemente, estamos inexorablemente obligados a convivir juntos Claro. en un mundo que es global cada vez más, en un planeta único, donde los problemas del Camerún afectan a los problemas de España, la guerra de Irak afecta también a nuestras relaciones, aunque no las percibamos inmediatamente, y por tanto estamos obligados a creer lo que creía Kant de una ciudadanía cosmopolita europea, bueno, pues también de una ciudadanía mundial donde se globalicen los derechos humanos, porque en realidad también, como decía Quetaprelli, no solamente tenemos que buscar soluciones a los problemas, sino que nosotros somos parte de la solución. Y están lejos los derechos humanos. Sí. ¿Ha visto esta perdóneme que Sí. lo interrumpa, es que me acuerdo hablar de los derechos humanos, que muchas veces miramos solo hacia determinados sitios y también en nuestro interior tenemos muchos problemas. ¿No se ha visto la serie de cuadros que ha hecho Botero sobre las cárceles de Irak? Sí. Son espeluznantes. Espeluznantes, en fin, amén de una pintura normalmente sugerente, como siempre. Pero Botero. volvemos un poco a la poesía social y en este caso al arte social de Blas Otero. Pido la paz y la palabra. Botero lo que hace es una denuncia a través del arte. El arte nunca ha estado lejos de los ciudadanos, de la vida, del latido de la vida, y por tanto yo creo que hay que reivindicar y trabajar por un mundo mejor aquí y más lejos. ¿Y entre tratado y tratado le da usted tiempo de seguir con su vieja poesía? ¿O la tiene muy aparcada? Pues sin duda que es una novia casi abandonada, ¿no? Me dediqué más a la Eso está mal, pedagogía. abandonar ese tipo de novias. Las novias artísticas no se abandonan nunca, tú y ya. No, pero la emoción trato de hacerla compromiso y trato de hacerlo compromiso pedagógico. Creo que la educación, entendida como un proceso global de la sociedad, es algo importantísimo para resolver los problemas, para imaginar distintas respuestas a esos problemas. Y sobre todo, como decía la Constitución de la UNESCO, que fue un poco lo que dio lugar a la escuela asociada, puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres, es en las mentes de los hombres donde debemos de edificar o erigir los baluartes de la paz. Es un poco la idea de Unamuno cuando decía, bueno, puesto que la guerra se fabrica, fabriquemos la paz, que no es ni más que justicia, el ejercicio libre de la palabra y la capacidad de enriquecernos en nuestras emociones, en nuestro reconocimiento personal y social, y crear e imaginar nuevas posibilidades de mejor convivencia. Nunca la abandono, y es cierto que tengo algunas cosas guardadas. ¿Usted se atrevería a definirnos cómo es estar en el sur? Bueno, en el sur, hace tiempo que escribí un poema y decía, en el sur todo es sobresalto, el amor, la primavera, el vuelo de los insectos, un relámpago, los hermosos cuerpos arrebatados. En el sur, el deseo es un vasto dominio y los cuerpos hundidos en el agua son anunciados brotes de sacudidas y dulcísimas fronteras. Todo un sobresalto. ¿Sí? Ese es el sur, sí, un sobresalto. ¿Se sobresalta usted mucho? Sí, yo creo que la capacidad que tengo de sorpresa es la que me mantiene en esta acción comprometida, en la educación y en otras esferas de la militancia social, de la ONG y de los grupos que trabajan por una sociedad mucho más justa y un mundo donde los derechos, con independencia del lugar donde nosotros nacemos, estén ejercidos y defendidos y promovidos. ¿Quién lo recordará usted? Yo no sé quién me recordará. También tengo un poema sobre esto. Es un poema que Antonio Enrique me lo analizó y le dijo que por su sencillez era muy hermoso. Yo creo que no es tan hermoso, sino que es una fotografía espiritual de mi persona. ¿Y quién me recordará con estremecimiento cuando yo no esté aquí? Cuando solo sean mis libros, las cartas de amor, los objetos cuidadosamente protegidos, las ropas en el armario, algún calcetín perdido, las zapatillas, la colección de sellos, la huella tan frágil de una emoción dejada con descuido en un cajón, la cegadora sonrisa de una amarillenta fotografía. ¿Quién recordará que fui y estuve aquí
dulce y doloroso tránsito, herida y ansia de hombre, henchido amor y odio a veces. Mi nombre y mi apellido, ¿quién recordará y cómo? Veo que en el sur sobresaltos, en la memoria me parece que decía estremecimiento. Sí. Vuelvo a lo de antes. ¿Ante qué se estremece usted? Pues me estremezco ante las cosas que ocurren en nuestro entorno. Por ejemplo, me estremezco ante la noticia de unos niños que vienen, casi bebés, que mueren en nuestro mar azul. Creo que es necesario que los adultos sigamos estremeciéndonos, porque si no nos estremecemos, las respuestas que no nos han servido a estos problemas constantes de nuestra generación y de las generaciones futuras, creeremos que son respuestas útiles y sin embargo el mundo avanza y hay que interrogarse continuamente. Esto es, yo creo, lo que me mantiene con no demasiados problemas interiores y con no demasiados problemas exteriores, pero creo que es necesario que nos estremezcamos. Los educadores para la paz dijimos hace muchísimo tiempo en nuestro país que educar para la paz es precisamente no vivir en paz, porque consideramos que el conflicto tiene que estar ahí y que el conflicto no hace progresar. Me estremezco de las cosas pequeñas y de las grandes cosas, y a veces trato de ser optimista y trato de ser emocional. Creo que el ser humano fundamentalmente es razón, pero fundamentalmente también es ternura, es emoción, es corazón, es sensibilidad, es mirar el mundo con la perspectiva y la magia que la veíamos como niños, pero con la capacidad de adultos de tener mayores recursos para poder transformar las cosas. ¿Lo ven así también los jóvenes de ahora? Usted que está forzosamente en contacto a través de la educación. Si me ven a mí. No, que si ven así el mundo también, si se estremecen ante las mismas cosas, si de alguna manera, aunque de formas distintas, tienen las mismas aspiraciones que tuvimos nosotros. Yo creo que sí. Pero creo que también tenemos que ayudarle a que encuentren los caminos, primero que se interroguen sobre, no está todo perdido, hemos hecho grandes avances, pero es necesario que en este caminar, un poco utilizando también la idea de camino de Antonio Machado, en este caminar enseñemos el camino, la vereda, que facilitemos nuestras preguntas y nuestras interrogaciones a los jóvenes, que nos sintamos al lado de ellos y descubramos cuáles son sus perspectivas, sus ilusiones y su forma de imaginar el mundo, que no necesariamente tiene que ser con el nuestro. Yo creo que el ser humano se interroga siempre y tiene emoción. Yo creo firmemente en la juventud porque soy docente fundamentalmente. Lo que echo de menos ahora es precisamente la docencia. Bueno, Tubilla, ha sido un placer y, en fin, le doy enhorabuena por todo su enorme trabajo, ¿no?, en este campo, trabajo que, bueno, creo que ha sido justamente reconocido en esta última semana con el Premio Andaluz de Enseñanza, y tengo solo que hacerle un reproche. Sí. Recupere un poco a esa novia poética, recupérela un poco, un ratito de poesía cada día. Sin duda que la voy a recuperar. Pues buenas noches, muchísimas gracias y adelante con su trabajo, que en fin, que es por el futuro y será por todos. Muchísimas gracias.